Muy buenas tardes, estimado alumno. Vamos a dar comienzo a esta tercera clase del formato online de gestión de personas 1, módulo 2, ¿ya? Entonces vamos a partir recordando las clases pasadas en formato e-learning, en donde primero nos hacemos la pregunta: ¿qué es la cultura organizacional? Entonces entendimos que la cultura organizacional es un patrón de supuestos básicos aprendidos por una organización al resolver sus problemas de adaptación externa e interna, que ha funcionado lo suficientemente bien como para ser considerado válido y por tanto para ser enseñado a nuevos miembros como la forma correcta de percibir, pensar, sentir en relación a esos problemas. ¿Qué quiere decir esto? Principalmente es la forma en cómo la empresa, a través de toda la experiencia, todo lo que ha pasado en su existir, ha aprendido a resolver algunas problemáticas, ¿ya? Y esta forma de resolver estas problemáticas ha sido validada, funciona, ¿ya? Sea bueno o sea malo, eso va a depender de la organización, pero la empresa siente que esa forma de solucionar esa problemática funciona. Por lo tanto, se requiere que las personas que vayan a ingresar a mi organización las conozcas, que aprendan a solucionar las problemáticas como mi organización lo realiza. Recuerde siempre que la cultura organizacional no está documentada. ¿Ya? No hay ningún documento en donde diga este es el patrón de comportamiento que ustedes deben seguir. ¿Ya? Por lo tanto, es más intrínseco de las personas. Las personas forman, aprenden la cultura y aprenden a desenvolverse en dicha cultura. Por lo tanto, es fundamental para el ingreso de una persona nueva que sea guiada para que ella aprenda ciertos patrones de comportamiento que son aceptados por su equipo de trabajo. Mencionábamos también que la forma que tienen estos nuevos colaboradores que ingresan a nuestra organización para que aprendan cuál es nuestra cultura organizacional está en base a tres factores. El primero es la experimentación. Una persona aprende cuando experimenta ciertos sucesos, ¿ya? Por lo general, acá como ejemplo, si una persona comete un error en la empresa, esta persona va a aprender de ese error y lo más probable es que no vuelva a cometer dicho error, ¿ya? Eso se llama la forma de aprender a través de la experimentación. Otra forma de aprender también está dada por la observación. Yo veo, por ejemplo, que una persona que tiene tal vez, trabaja conmigo, está en mi mismo nivel, en mi mismo cargo, cometió un error. Entonces yo puedo observar cuáles son las penalidades que va a sufrir esta persona y yo por lo mismo, al ver esa dificultad que tiene esta persona, yo aprendo a no cometer los errores que está cometiendo esta persona, ¿ya? Por último, y la más dificultosa, es el aprendizaje por instrucción. Es decir, a mí me dicen qué no tengo que hacer para cometer errores, ¿ya? Esta es la más difícil de adquirir, ya que por lo general las personas aprendemos principalmente por la experimentación y la observación, cuando vemos consecuencias reales que tal vez nos afectan a nosotros o nos afectan a los demás. Pero a través de una instrucción nosotros no somos capaces de ver cuál es esa compensación negativa que nos pueda dar este mal actuar. Por lo tanto, es más difícil que una persona aprenda a través de la instrucción. Pero de todas formas es sumamente importante que estén claras todas las instrucciones de cómo seguir su trabajo desde el minuto uno. Perfecto. Ahora continuando con lo visualizado en la clase 2, vamos a hablar un poco del proceso de onboarding. ¿Y qué era este proceso de onboarding? ¿Ya? El proceso de onboarding es un programa que tiene una serie de procesos, una serie de pasos que está diseñado con el único objetivo de ayudar a que nuestro nuevo colaborador ingrese a nuestra organización con el mayor éxito posible, ¿ya? Sabiendo todas las funciones que tiene que cumplir desde el momento uno y además con un claro seguimiento y acompañamiento para que también se integre a lo que es nuestra cultura organizacional, ¿ya? Para generar este proceso de onboarding, nosotros tenemos una serie de 7 pasos. En donde partimos con preparar su llegada. Ya desde el minuto uno la persona tiene que saber que hay todo un plan preparado para su llegada, en donde se le entrega, por ejemplo, algunos ítems en que lo van a ayudar en su inicio de su trabajo, tal vez un libro, tal vez un cuaderno, tal vez un descriptivo de cargo, algunos documentos que le van a permitir a él saber qué se le viene en el próximo periodo, que es, principalmente puede ser, por ejemplo, entre 1 a 3 meses este proceso de onboarding, de seguimiento del empleado.
El segundo plazo es crear un plan de trabajo específico y diferenciado por puesto, ¿ya? Todos los puestos dentro de una organización son distintos, tenemos distintas responsabilidades y distintas cosas que hacer. Entonces, por cada uno de los puestos que estén dentro de nuestra organización, nosotros tenemos que tener un plan de trabajo estructurado con tareas, tarea 1, tarea 2, tarea 3, para que esta persona realmente sepa lo que tiene que hacer desde el minuto 1, ¿ya? Esta es una práctica que pocas veces se realiza, ¿ya? Cuando uno ingresa a una organización primero, por primera vez, claro, tiene claro cuál es su puesto y para qué lo necesitan, pero no sabe qué cosas hacer. Empieza a preguntar, ¿cierto?, a sus nuevos compañeros de trabajo, se empieza a generar las primeras sensaciones de inseguridad de parte de esta persona, y eso es lo que estamos tratando de evitar, que esta persona realmente sepa todo lo que tiene que hacer desde el comienzo, ¿ya? También es muy importante presentar al equipo completo, ¿ya? Es como el ejemplo que dábamos de llegar a una fiesta y no conocer a nadie, uno mismo se siente sumamente incómodo en esa situación, ¿ya? Entonces evitemos eso, eh, presentemos a nuestro nuevo colaborador con su equipo de trabajo, quién va a ser su jefatura, a quién puede acudir si necesita algún tipo de ayuda, etcétera, ¿ya? El cuarto paso es la capacitación básica. Acá es donde vemos principalmente, por ejemplo, algunos procedimientos de seguridad, misión, visión de la empresa, alguna documentación que él requiera saber, ¿ya? Principalmente es la típica inducción que todos hacen, ya que todas las empresas han hecho, pero obviamente entrega información importante, pero no profundiza en lo que realmente esta persona tiene que hacer con su cargo. Luego de esto, tenemos que capacitarlo específicamente, ¿ya? Como mencionábamos, cada rol es distinto, por lo tanto, cada rol requiere ciertos conocimientos específicos para ser cumplido, ¿ya? Entonces, es bueno que nosotros actualicemos un poco a nuestro nuevo colaborador en relación a sus cargos específicos. Por ejemplo, si este nuevo colaborador trabaja en la parte de remuneraciones y nosotros utilizamos un software, ¿ya? Lo más probable es que nosotros lo hayamos contratado porque tiene esas capacidades para ocupar el software, pero puede que esa persona no lo haya ocupado en mucho tiempo. Entonces es importante también hacer una actualización de conocimientos, una capacitación específica en los software y en todas las metodologías que él va a aplicar para que se sienta un poquito más confiado en desempeñar su trabajo, ¿ya? También es importante dar inicio a este plan de trabajo y hacer el seguimiento, ¿ya? Ver cómo va este plan de trabajo. Nosotros obviamente diseñamos un plan previo, pero hay muchas cosas que se van dando en el camino, ¿ya? Y es muy importante, y esto se mezcla con el último paso, que es la primera evaluación. Y la primera evaluación no tiene que ser solamente de nosotros, empresa, hacia este nuevo colaborador, sino que también en viceversa. Este colaborador también tiene que mencionarnos qué le pareció este proceso de onboarding, ¿ya? ¿Qué tareas le parecieron interesantes? ¿Qué cosas dentro del plan que nosotros realizamos no le dieron sentido, ¿ya? De esta forma nosotros siempre vamos evaluando no solamente el ingreso de esta persona y su progresión en el tiempo, sino que también evaluamos cómo es nuestro proceso de onboarding y lo vamos mejorando para que las cosas, las deficiencias que hayamos tenido en este periodo, no las volvamos a repetir en el futuro. Finalmente mencionábamos que este proceso de onboarding es sumamente más efectivo y beneficioso para la empresa que el proceso de inducción propiamente tal. Principalmente porque el proceso de inducción es más que nada una capacitación, en donde vemos misión, visión de la empresa, lo que tengo que cumplir con mi cargo y un poco de manuales de seguridad y hasta por ahí nomás. Entonces, el tener todo un programa de acompañamiento y seguimiento de este nuevo colaborador va a permitir realmente sacar el mayor provecho de sus capacidades y sus competencias desde el inicio, desde que puso el primer pie en nuestra organización. Perfecto, con eso concluimos el repaso de las dos clases de e-learning anteriormente ya realizadas y vamos a dar comienzo a la tercera temática, que es la evaluación de desempeño. Ya, ¿cierto? Hemos visto cómo hacer el proceso más amigable para el ingreso de esta nueva persona y en el módulo 1 visualizamos cómo cautivar a estas personas y que quieran trabajar con nosotros. Ahora ya estamos en el periodo de que esta persona está trabajando con nosotros, lleva cierto periodo de tiempo con nosotros y nosotros tenemos que realizar una evaluación de desempeño que me permita determinar a mí
qué tan competente es esta persona realmente, cómo se está sintiendo también en su cargo y qué cosas podemos mejorar y aportarle a él para que su trabajo sea mucho más efectivo y mucho más productivo. Por tanto, los objetivos de la clase del día de hoy es conocer el proceso de evaluación de desempeño y cómo realizarlo, y también vamos a comentar un poco cuáles son todos los beneficios de tener un proceso establecido de evaluación de desempeño y que esto realmente se transforme en un instrumento que ayude a potenciar esas capacidades, esas competencias que tiene esta persona y no se vuelva, como muchas veces se ve en la realidad, un procedimiento que da miedo a las personas porque piensan que va a ser un resultado negativo y esto le pueda perjudicar en su desempeño laboral o en su puesto, ¿ya? Así que vamos a ver realmente cómo hacemos que este proceso sea amigable y sea un valor, un aporte para a este nuevo colaborador y en realidad a todos los colaboradores que están dentro de nuestra organización. Entonces vamos a partir describiendo qué significa o qué es más prácticamente una evaluación de desempeño. Fíjense lo interesante de la descripción. Es un proceso para evaluar el nivel de desarrollo de las competencias requeridas para ejercer un cargo. Fíjense cómo está concadenado todo este curso, ¿ya? Desde el minuto 1, desde el módulo 1, aprendimos lo que es el modelo de competencia y aún lo seguimos aplicando, ¿ya? En el primer módulo buscamos una persona competente para que ingrese a mi organización y se haga cargo de un puesto de trabajo. Ahora que ya lo tenemos que ver cómo se va desarrollando ese nivel de competencia. Él entró con unas competencias ya evaluadas, tenemos un parámetro de inicio de cuáles son sus competencias y tenemos que seguir potenciándolas y haciéndolas crecer, ¿ya? Las competencias requeridas para cada cargo son distintas. ¿Ya? Cada cargo, como lo habíamos visto también al momento de reclutar, como cada cargo es distinto, cada competencia es distinta, por lo tanto, tenemos que hacer planes de evaluación de desempeño distintos para cada uno de nuestros cargos para poder medir bien cada una de las competencias variadas que hay en cada uno de nuestros colaboradores. Entonces, ¿para qué nos sirve esta evaluación de desempeño? Bueno, principalmente sirve para ayudar a las organizaciones a mantener alineados a su equipo de trabajo en función con los objetivos organizacionales de la empresa, ¿ya? También funciona mucho para reconocer los logros y el buen trabajo de los colaboradores y de esta manera aumentar el compromiso de las personas con el proyecto. Y del mismo modo, los colaboradores necesitan feedback periódico sobre su desempeño para mejorar y mantenerse motivados, ¿ya? Estos son los principales factores porque nosotros desarrollamos un proceso de evaluación de desempeño. Como les mencioné desde el principio, lo importante es que esto sea bien percibido por nuestros colaboradores, que ellos sepan que cuando viene un proceso de evaluación de desempeño es para el beneficio de ellos y no es un indicativo de que viene, por ejemplo, como se dice, la guillotina y vamos a cortar cabezas de las personas que no están siendo productivas. Todo lo contrario, esta evaluación de desempeño sirve para visualizar cuáles son las dificultades, en qué podemos ayudar a esta persona para que aumente sus niveles de competencia y logremos realmente que esta persona avance en el tema de su productividad a través de todo un sistema con mediciones, con KPI, con metas y objetivos que debe cumplir tanto el colaborador como nosotros también como organización. Ahora daremos comienzo a visualizar cuáles son las etapas para realizar esta evaluación de desempeño. La primera etapa es fijar estándares, ¿ya? Hacer explícito cuáles son no solo las obligaciones del puesto, sino también las metas o niveles de desempeño que consideramos adecuados. En este sentido, podemos tener desde un solo nivel, donde por ejemplo tenemos desempeños aceptable o no aceptable, o podemos desglosar ese nivel en varias categorías. Por ejemplo, un desempeño inaceptable, un desempeño bajo, un desempeño correcto y un desempeño excelente. Podemos cambiar el número o el número de categorías de la descripción de estos mismos, ¿ya? La segunda de la etapa es medir y procesar los datos. Procesar los datos significa tomar los juicios o las decisiones adecuadas después de tomar las mediciones acerca de lo bien o mal que se desempeñó este colaborador en su puesto de trabajo. Y por último, hay que informar el rendimiento. No olvidemos que el objetivo de la evaluación de desempeño es mejorar
medimos para mejorar, por tanto no basta con saber cuáles son los niveles, cuáles son los resultados que estamos teniendo, sino que también hay que informar a las personas que para a partir de ahí veamos cómo podemos mejorar su rendimiento en el futuro, ¿ya? Si vemos que su rendimiento es excelente, entonces nosotros tenemos que ver cómo fomentamos las prácticas para que su rendimiento siga siendo excelente. Y si hay evaluaciones que lamentablemente tienen una baja calificación, nosotros tenemos que investigar y descubrir qué acciones podemos llevar a cabo para que esta persona mejore sus niveles de rendimiento y mejore esas capacidades que tiene para que se pueda adaptar a este puesto de trabajo. A la hora de medir podemos tener varios planteamientos. El primero de ellos es que tengamos un único criterio, una única dimensión que vayamos a evaluar o un único número. Por ejemplo, de 0 al 100. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimientos por los requisitos del puesto de trabajo? De modo que podemos establecer que por debajo de un porcentaje del 30% es aceptable el desempeño y por sobre el 30% es aceptable. O podemos fragmentar esto en varios niveles. Pero tenemos un único criterio que nos permite medir de manera única global el desempeño de una persona. O podemos tener múltiples criterios que podamos utilizar en la evaluación del desempeño de esta persona. Cuando tenemos criterios múltiples, de nuevo se nos abren muchas posibilidades. La primera de ellas es que cada uno de estos criterios se mantenga su número o su nivel de desempeño, o que al final, después, de manera desglosada, podamos tener diferentes características o diferentes rendimientos de las personas, y esto los integremos de alguna forma para poder unirlos en un único número que demuestre el desempeño de la persona. Y si elegimos los criterios múltiples, podemos tener un conjunto o una batería de cosas a observar relacionadas con las habilidades o con las capacidades o cómo se desempeña en el puesto de trabajo desde el punto de vista más técnico. También tendríamos un conjunto de criterios relacionados con la actitud de las personas, así como en la primera parte podemos ver conocimientos y habilidades. Ahora nos enfrentaríamos más en la actitud y cuáles son los aspectos de su motivación. Y por último también podríamos medir los factores situacionales que ponen limitar o contextualizar el rendimiento de las personas en su puesto de trabajo. Lo que depende de la persona son sus habilidades y la motivación, pero los factores situacionales nos permiten poner en contexto el rendimiento que están obteniendo los trabajadores por si tienen que subir de posición, por ejemplo. Por ejemplo, tenemos las capacitaciones suficientes, tenemos voluntad de trabajo y responsabilidad. Otro ejemplo de una situación situacional es, por ejemplo, si estamos en un periodo de ventas de gran envergadura, tenemos mucha demanda y tal vez estamos bajo mucha presión. Entonces, también medir ese desempeño de este colaborador en situaciones adversas también es importante para tomar algunas decisiones en relación al actuar y cómo podemos ayudar a esta persona a sobrellevar estas situaciones un poco más límites. Ahora nos preguntamos quiénes pueden participar en la evaluación de desempeño. Por un lado, tenemos los propios empleados haciendo una autoevaluación de cuál es su desempeño, o también puede participar el supervisor directo para saber cómo están trabajando o cuáles son los niveles de resultados que se están obteniendo en relación a satisfacción al cliente o de servicio ofrecido, analizando varios criterios que puedan ayudarlo a evaluar. También podemos tomar información que se deriven de los compañeros de trabajo, por ejemplo, que los compañeros evalúen las cosas positivas y las cosas mejorables de sus compañeros de puesto de trabajo, o podríamos tener información de los subordinados que evalúan a sus jefes o incluso de los mismos clientes que evalúan a alguien que los atendió dentro de la organización. Y también podemos contar con la participación de especialistas que son empresas externas que se dedican a evaluar a, a nuestros colaboradores. Ahora vamos a mencionar todos los beneficios que trae la buena realización de una evaluación de desempeño en nuestra organización. Bueno, el primer beneficio es que mejora la productividad de la empresa. Todas las acciones y propuestas que surgen a partir de la evaluación es posible mejorar la productividad y también la predisposición del trabajador hacia la empresa. Otro beneficio es la política de compensación. La evaluación permite asentar políticas de compensación adecuadas para cada equipo.
con lo que incentivar el cumplimiento de todos los objetivos. Muchas empresas ofrecen beneficios o salarios variables en función a los objetivos que se consigan. Otra cosa es que mejora las políticas de ascenso. Con esta evaluación se puede tomar decisión sobre la oportunidad de ascender de uno o varios empleados. La otra es que detecta errores en el diseño del puesto de trabajo. Eh, Se puede dilucidar algunos errores en los diseños de este puesto de trabajo, por ejemplo, tareas que no esté preparado o tareas que no debiese cumplir esta persona. Lo otro es que mitiga agentes externos. El rendimiento se puede ver mitigado por factores externos, por ejemplo, familia, salud, dinero, etc. Si estos factores surgen, la empresa puede prestar ayuda. Por ejemplo, en la llegada de un nuevo miembro de la familia, una empresa puede darle algún tipo de incentivo para poder llevarlo a algún jardín infantil o algo por el estilo. Finalmente vamos a ver cuáles son los principales errores que se cometen al momento de realizar un proceso de evaluación de desempeño. El primero es no tener los objetivos claros desde el comienzo del desarrollo que quieres lograr con este proceso. También no conocer a los colaboradores, es decir, no conocer a las personas que tú le vas a plantear o le vas a realizar este proceso de evaluación de desempeño. Otro error común es no plantear soluciones a corregir. Como les comentaba desde el principio, muchas personas ven este proceso de manera negativa, ya que piensan que es un método que principalmente los va a perjudicar y puede generar incertidumbre a la persona al momento de mantener su puesto, ¿ya? Entonces, siempre tiene que estar clara las propuestas de solución para corregir aquellos errores que desprenda esta evaluación. Y finalmente, centrar la evaluación solo en puntos negativos. También tenemos que, dentro de la evaluación de desempeño, visualizar cuáles son aquellos puntos positivos que podemos seguir incrementando con las distintas políticas, las distintas actividades que podamos realizar con nuestros colaboradores. A modo de conclusión, podemos mencionar que conocimos todo el proceso de evaluación de desempeño y, por sobre todo, descubrimos cuáles son los beneficios que trae realizar este proceso de una manera consciente, de una manera precisa, de una manera trabajada y planificada, determinando desde el minuto uno qué se quiere lograr, qué se quiere medir, cómo lo vamos a medir y cuáles van a ser las acciones correctivas al momento de determinar si hay fallas o algunos desempeños negativos de parte de nuestros colaboradores en nuestra organización. Con esto concluimos la clase del día de hoy y le agradezco mucho su atención. Hasta luego.